supe del ácido tranexámico fue de amigos muy cercanos y mentores. Uno de ellos fue Matt Davis. Matt era residente quirúrgico, yo era residente de urgencias y estábamos juntos mucho tiempo. Y Matt hizo su fellow en uno de los lugares más importantes de cirugía de trauma y luego regresó a nuestras instalaciones para ser director líder de nuestro centro de trauma. Eh, Cuando hubo los disparos masivos en Fort Hood y en el oeste de Texas se vio afectado, estábamos nosotros en la vista de todos en Estados Unidos. Matt era con quien se hacían entrevistas y estaba en las noticias y era una líder y orador sobre trauma en medicina crítica. Él también le gustaba hacer cosas extremas y hace 3 años perdió la vida en Colorado cuando estaba cuando estaba escalando. Le dedico pues esta plática a mi amigo porque me dijo, Scott, hay que dar un máximo cuidado agresivo a los pacientes. Y una de las maneras es el uso de ácido tranexámico. En memoria de Matt es que hablo el día de hoy. Hay varios objetivos en esta plática. Primero, ¿qué es ácido tranexámico? Me parece que el medicamento no se entiende bien, no sabemos lo suficiente al respecto y creo que es crítico entender su farmacología, su aplicación y sus usos. Es importante hablar de la investigación de este medicamento y esto data de los 40, cuando se descubrió después en los 50 y cuando tuvo un punto muy bajo en popularidad, pero está volviendo. Vamos a hablar de pacientes muy enfermos y cómo se puede considerar el uso de este medicamento en ciertas situaciones y también hay mucha investigación sobre este medicamento que yo creo que va a cambiar la manera como tratemos a los pacientes que tienen sangrados agudos. Primero que nada, ¿qué es el ácido tranexámico? Este es un medicamento que se fija al análogo de lisina en plasminógeno. Recordarán que cuando el plasminógeno se encuentra con TPA, forma plasmina y disuelve coágulos que ya se han formado. Ahora, cuando el ácido tranexámico se administra, bloquea el sitio de fijación de plasminógeno y no puede entonces bajar y llevar a cabo su trabajo de fibrinólisis. Y lo primero que debemos entender acerca de ácido tranexámico es que el ácido tranexámico no es un procoagulante, no provoca coágulos, es un antifibrinolítico. Detiene que los coágulos existentes se descompongan. Es un concepto importante a entender. Ahora, ¿qué hace en nuestro cuerpo? Cuando alguien toma ácido tranexámico, ¿a dónde se va y cómo nos afecta? Primero que nada, cruza en la barrera hematoencefálica, llega al cerebro y estará en nuestra saliva 30 minutos después de un enjuague. Y cuando se está muy concentrado en pulmón, hígado, riñón, dura como 2 a 3 horas de vida media. Cruza la placenta y esto es importante saberlo para pacientes que pueden estar embarazadas. También va a nuestro humor acuoso y hay estudios sobre IFEMA, pero no lo vamos a mencionar porque no es aplicable y sí requiere dosificación renal. El costo de ácido tranexámico en mi centro es 10 a 20 dólares, 400 pesos. Sabemos o conocemos el ácido tranexámico del estudio más popular de los 2000. Es un estudio de choques de 20,000 pacientes, estudio multicéntrico internacional, doble ciego, aleatorio, controlado y mucho mejor que los estudios que mencioné. Fue un buen estudio, comparó ácido tranexámico contra placebo y analizó pacientes en accidentes traumáticos que necesitaron reanimación y había que detener sus hemorragias no quirúrgicamente y el número necesario para tratar fue 57, no hubo aumento de tasa de trombosis
comparado con placebo, antifibrinolítico, no procoagulante. El ácido tranexámico entonces estuvo ya se conoció. Siguió el estudio Matters, que fue un estudio de militares en Estados Unidos, en el Medio Oriente, eh, en tropas sanas que habían sufrido traumatismo, y vio a pacientes de muy buenos datos, número necesario para tratar 15, número necesario para reducir transfusiones 7. Entonces redujo mortalidad, redujo transfusiones de una manera muy potente, muy poderosa. Y esto hizo que el ácido tranexámico también se popularizara. La mayoría de los centros de trauma en todo el mundo recomiendan que si hay un paciente de trauma que necesite productos de sangre, se hayan lesionado en las últimas 3 horas, dentro de las últimas 3 horas, probablemente recomiendan 1 gramo de ácido tranexámico de inmediato, seguido por ácido tranexámico en infusión continua en terapia intensiva. Pero hoy voy a hablar acerca de otros usos de ácido tranexámico más allá del paciente de trauma, porque sé que este público no es de trauma. Y sí quiero mencionar, sin embargo, los fundamentos del ácido tranexámico y luego explorar cómo se puede usar, porque hay mejores usos también para este medicamento fuera del campo del trauma. El estudio de mujeres consideró hemorragia postparto, compararon placebo con ácido tranexámico y vieron que la hemorragia se reducía, la mortalidad se reducía en pacientes que sufrían de hemorragia postparto, y esto es algo que ya se está empezando a utilizar. También descubrí que muchos cirujanos cardiotorácicos están usando ácido tranexámico. Estoy hablando de 10, 20, 30 gramos en algunos centros para casos de cirugía abierta, para válvulas, para trasplantes, para CABG y todo esto. Los neurocirujanos están usándolo también para extracciones complicadas. En ortopedia también se usa para articulaciones totales y se usa transarticular y por vía endovenosa. Esto podría hacer que su piel se pusiera muy pálida. Se puede desaparecer su piel tan bronceada con este medicamento. Consideren pues el uso de esto para blanquear la piel. Ahora, 5 casos nos van a decir cómo se puede utilizar el ácido tranexámico, casos que voy a describir. Caso número 1, una epistaxis, una terrible epistaxis. ¿A ustedes les gusta tratar epistaxis? ¿A nadie? A mí me encanta tratar epistaxis, mis amigos. Bueno, son casos que son muy interesantes. Este estudio se hizo en Irán, de todos los lugares. No sé si hay mucha epistaxis por el desierto, pero se ha hecho investigación de ácido tranexámico al respecto. Y consideraron 206 pacientes con epistaxis y dijeron, vamos a comparar ácido tranexámico contra lidocaína, epinefrina, tetraciclina y gasa. Lo que vieron fue que el ácido tranexámico cohibió el sangrado en menos de 10 minutos, una diferencia dramática. Y también salieron de la urgencia los pacientes y muy bien, se puede ver más pacientes, se tienen camas libres y no hubo resangrados en 24 horas ni en 7 días. Son diferencias notables para el uso de ácido tranexámico en pacientes con epistaxis. Ahora, aquí Samir y su equipo en Irán también consideró pacientes con antiplaquetarios. La mayor parte eran aspirina, pero una cuarta parte de pacientes tomaban Plavix, Prelenta, algunos antiplaquetarios más potentes. Adivinen qué pasó. El ácido tranexámico fue el mejor para cohibir el sangrado rápidamente en menos de 10 minutos y no resangraron en la semana, al día, y los pacientes estuvieron satisfechos. Pacientes contentos, médicos contentos.
¿Cuál es mi resumen? Si tuviera yo un paciente con un sangrado o con una epistaxis, no siempre uso ácido tranexámico. Pero si alguien viene a una segunda consulta, traten y lo trataron antes, yo daría ácido tranexámico y lo pondría en mi balón inflable favorito o en casa o instrumento para empacar y lo empacaría con ácido tranexámico. También si alguien toma antiplaquetarios o anticoagulantes, esta es muy buena terapia para reducir sangrados rápidamente y también prevenir una segunda hemorragia en una semana. Consideren ácido tranexámico pues para pacientes con epistaxis. Siguiente caso, alguien que tiene dolor de garganta, entonces ven a alguien que puede tener estreptococos. Se dan cuenta que esta persona se le quitaron las amígdalas y está con hemorragia. La enfermera dice, doctor, todos los signos vitales están en 80. Oh, el pulso 80, la presión 80, frecuencia respiratoria 80, todo está mal. La primera pregunta a hacernos es si el ácido tranexámico previene una hemorragia post-amigdalectomía. Si les administran este medicamento de cohibirán el sangrado, hubo un metaanálisis de 7 estudios y la conclusión fue que el ácido tranexámico no hace que alguien no desarrolle una hemorragia post-amigdalectomía. Pero si hacemos otra pregunta, si el ácido tranexámico reduce la duración, la pérdida de sangre, cuando alguien ya desarrolla un sangrado post-amigdalectomía, llegan al hospital en esas condiciones, les damos ácido tranexámico. ¿Funciona? Se hizo un estudio para responder esta pregunta y para responderla necesito saber lo que todos estos 4 fotografías tienen en común. Todo sucedió en 1977. Muy bien. Eso es hace 40 años, hace mucho tiempo. Investigación antigua. Pero se hizo un estudio para demostrar que el ácido tranexámico redujo la duración y pérdida de sangre y de hemorragias post-amigdalectomía en 1977. No hay datos reales en este momento, hay datos que encontramos en nariz y ya se habló de otros usos. No le estoy administrando esto a mis pacientes, pero si la epistaxis es la hemorragia es terrible como esta, entonces sí lo uso con empaco, con la pinza, la gasa, llamo a los cirujanos y los empaco con ácido tranexámico si veo un paciente que tiene este tipo de sangrado, porque es muy malo, la gente puede morir por esta causa en Estados Unidos y esta es una atención agresiva, como me dijo Matt. El siguiente caso, no sé si esto se traduzca bien, pero es un sangrado rojo brillante por recto. El sangrado gástrico. El paciente, sus pacientes se toman selfies, ¿sí? Sí, toman selfies del excusado. Mire, doctor, tengo sangre, mire. Sí, tiene sangre. Entonces, antes de que alguien tenga un sangrado gástrico que los haga morir y van a usar el tubo Blakemore, piensen en el ácido tranexámico y traten de ver si pueden usarlo como herramienta para pacientes que mueren de sangrados gástricos. Y sorprendentemente han habido varios estudios. Yo nací en 1974. Esto es un estudio antiguo de 73, 76. Muchos estudios se han hecho para responder si el ácido tranexámico salva vidas de personas con hemorragia gástrica, de tubo gástrico. Hubo una revisión de Cochrane en el 2014 que analizó 1,700 pacientes en todos estos estudios y dijeron todos estos estudios favorecieron al ácido tranexámico, pero no tuvo la potencia ni fue clínicamente significativo. Una de las críticas es que esto fue antes de inhibidores de bomba de protones, antes de tener antibióticos para úlcera péptica, antes de radiología intervencionista y
todas estas cosas endoscópicas que se pueden hacer ahora. Es difícil comparar con lo que hacemos hoy y si estamos hablando de los 70. Entonces, la pregunta clínica hoy no es si el ácido tranexámico es mejor que placebo, sino si el ácido tranexámico es mejor que tratamientos actuales. Y para poder hacerlo, se necesitan estudios adicionales y esta es la forma en que terminan todos los estudios de Cochrane. Todas las bases de datos de Cochrane dicen, bueno, no sabemos, necesitamos más estudios, vayan a hacer investigación y luego lo veremos. Eso me choca, pero antes de que ustedes le jalen a la excusado con los datos, el estudio Holter está llegando muy pronto. Holter es internacional, aleatorizado, doble ciego, controlado, comparando ácido tranexámico contra placebo en pacientes con sangrados gástricos. Vamos a saber dentro de 1 o 2 años si el ácido tranexámico tiene interés para tratar pacientes con sangrados gástricos masivos. Sospecho que sí, pero voy a esperar los datos antes de certificar esa recomendación. Y espero que este estudio salga para que me guíe a mí y a ustedes para la atención de nuestros pacientes. El siguiente caso es un paciente que tiene disnea. Recuerdo, al principio de mi carrera, tuve un paciente que llegó el día de la independencia americana, joven de mi edad, tenía esposa, tenía un hijo de 13 años y era sano, pero llegó ese día con hemoptisis masiva. Hemoptisis masiva. Lo intubamos, le transfundimos, le dimos ventilación selectiva pulmonar, llamamos al cirujano de tórax, a radiología intervencionista, los especialistas en medicina crítica y un equipo de profesional estaba listo para atender a este paciente, pero a pesar de todo lo que hicimos, murió frente a mí. Y tuve que darle la noticia a su esposa y a su hijo de 13 años y que no pude salvarle la vida. Y ese caso no me choca y sé que ustedes también deben haber tenido casos que odian como este. No usé ácido tranexámico ese día porque no sabía yo al respecto, pero en casos de este tipo, cuando quieren dar atención agresiva máxima a sus pacientes, podríamos considerar el uso de ácido tranexámico. Han habido muchos reportes, muchas investigaciones para tratar de responder esta pregunta. Los resultados no han sido tan firmes como en otras áreas cuando hablamos de hemoptisis. Le voy a mencionar este metaanálisis de 13 trabajos. Vieron que no había diferencia en reingresos, la hemorragia se acortó un poco y sorprendentemente hubo un caso de trombosis en una persona de edad avanzada con cáncer metastásicos con historia de DBTs, PDPs, embolias pulmonares. Desarrolló trombosis, podría ser por ácido tranexámico, no puedo decirlo, pero este es un solo reporte que mostró trombosis. Nuevamente, ácido tranexámico es un antifibrinolítico, no es un procoagulante. Hubo un estudio doble ciego controlado con 46 pacientes, ácido tranexámico contra placebo. Pocos números, no mostró diferencia en ese estudio. Y hubo otro candidato de otro estudio que mostró que redujo el curso de la hemoptisis o la evolución de hemoptisis. ¿Cuál es mi conclusión para ácido tranexámico y hemoptisis? No creo que sea para todos los pacientes que tosen con un poco de sangre, pero si se trata de un paciente como el que tuve, que se muere frente a mis ojos, este podría ser un caso para considerar el uso de ácido tranexámico. Tomo 1 gramo de ácido tranexámico, lo pongo en un nebulizador, se nebuliza al paciente y se va directamente a los pulmones. Y esa es la forma en que lo hago. Nuestro siguiente caso, ya hablamos de un caso de hemorragia subaracnoidea, vamos ahora a hablar de casos de traumatismo cráneoencefálico. Un paciente con hematoma subdural, digamos, tal vez epidural o un sangrado parenquimal. Han habido varios estudios con el uso de ácido tranexámico entre esta población.
Hay un estudio japonés de 2010 con 240 pacientes con traumatismo cerrado y se llama ácido tranexámico contra placebo. Hay menos crecimiento del tamaño del hematoma y mostró también reducción en mortalidad. Estudio muy promisorio. Joe Carr hizo un estudio en 2017 que de ácido tranexámico contra placebo, menos crecimiento de hematoma, y en ese estudio se vio que se redujo de 1.7 mililitros a 48 horas contra y en cambio en los que no recibieron el ácido tranexámico creció el hematoma 4.3 mililitros. El estudio CRASH 2 tuvo un brazo retrospectivo en donde vieron en un análisis de regresión a cierta población con traumatismo cráneoencefálico. Se vio que se redujo el tamaño del hematoma en 24 horas y 48 horas, pero la potencia de su estudio mostró que no era estadísticamente significativo. Pero estas cifras son buenas. Estamos viendo tendencias de que se reduce el tamaño del hematoma, y si estamos hablando de sangre en mi cerebro, pues yo creo que valdría la pena. Ahora, el efecto secundario del ácido tranexámico es convulsiones. Son crisis convulsivas altas dosis de ácido tranexámico agregan crisis cuando ha habido convulsiones previas, y este es un efecto secundario por altas dosis o en pacientes con convulsiones baja el umbral para convulsiones, y esto hay que considerarlo en pacientes que tienen traumatismo cráneoencefálico. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? ¿Cómo manejo mis pacientes con traumatismo cráneoencefálico? No lo estoy usando todavía por el riesgo de cirugía y porque los datos no han sido avasalladores. Ahora, en 2019 esperamos resultados del estudio CRASH 3. Ahora ya tienen 10,000 pacientes incluidos, es internacional, multicéntrico, aleatorizado, controlado, ácido tranexámico contra placebo en pacientes que tienen lesiones cráneoencefálicas, para ver si va a ser una buena terapia para pacientes de este tipo. Entonces, pronto tendremos estos resultados. ¿Y qué podemos decir de TPA? Tenemos muchos pacientes, tenemos un centro muy agresivo para enfermedad cerebrovascular, tratamos con TPA y nuestras tasas de hemorragia son bajas, tenemos buenos médicos, buen equipo, tratamos de elegir bien a nuestros pacientes, pero siguen habiendo algunas hemorragias. Ácido tranexámico es el fármaco de elección para tratar de reducir los pacientes que tengan sangrados con TPA. Habrán escuchado del uso de ácido aminocaproico, que se fija al mismo sitio que el ácido tranexámico. El ácido tranexámico tiene cientos de veces de mayor afinidad de fijación que el ácido aminocaproico. Y consideren esto, es parte de nuestras guías, y muchos otros hospitales están ahora usando ácido tranexámico para tratar hemorragias por TPA. Me tomó 3 semanas para hacer esto bien. Hablé acerca de reversión de inhibidores directos de trombina en DNA. Estos anticoagulantes directos orales, y acabo de hablar al respecto. Yo les animo a que cuando alguien tiene hemorragia por alguno de estos agentes, que el sangrado se ha presentado dentro de las últimas 2 o 3 horas, recomiendo el ácido tranexámico, porque esto ha demostrado en muchos estudios ser un agente muy potente para reducir estos sangrados. Les voy a preguntar entonces, ¿han leído las guías? ¿Cuál es el futuro para el ácido tranexámico? ¿A dónde se va a utilizar en mi hospital? Aquí lo vemos. Si tengo a un paciente que tiene una hemorragia post-TPA, lo voy a usar. Si es un paciente de trauma que requiere sangre, voy a usar ácido tranexámico. Si hay una hemorragia que pone en peligro de la vida con anticoagulantes, en pacientes con anticoagulantes los uso. Hemorragia postparto, ácido tranexámico. Si busco sangrados gástricos, tengo que esperar al estudio HOLT. Si tengo una embolia pulmonar masiva o no masiva con hemoptisis, lo nebulizo y lo administro al paciente. Si tengo una epistaxis recalcitrante
con antiplaquetarios, con anticoagulantes. Generalmente, probablemente usaré estos medicamentos. Esta es como la forma que planeo el uso de ácido tranexámico. Es una buena diapositiva para resumir. Esto es lo principal que quería yo que entendieran el día de hoy. Y más que nada, espero que las maravillosas pláticas de hoy, la información que ustedes reciben, responda al reto que Matt me dio a mí, que se den una atención máximamente agresiva al paciente, den a los pacientes la terapia que necesitan cuando su vida está en peligro y está en sus manos. Usen su entrenamiento, usen sus conocimientos y todo lo que tengan a la mano para poder tratar a sus pacientes, porque ellos merecen un tratamiento agresivo. Muchas gracias.